Estamos de nuevo saludando a nuestros amigos y hermanos en la fe para continuar hablando sobre lo que hemos escogido para esta semana. Hay muchas mentiras que las mujeres creen, pero vamos a compartirle un testimonio de alguien que le llamaremos Sandra, que pone en evidencia que creer mentiras conduce a la esclavitud de nuestra relación con Dios y con los demás. Creer que Dios en realidad no me amaba ni me aceptaba y que yo no valía me condujo a la esclavitud del perfeccionismo y a la búsqueda del éxito para recibir aprobación de parte de Dios, nos dice Sandra. En mi relación con Dios sentía que como si solo pudiera agradarle siendo una cristiana perfecta, dice Sandra. Creía que al pecar Él me rechazaría, pero estaba engañada en cuanto a mi vida de fe, porque sabiendo que siendo pecadora, mi razonamiento equivocado me condenaba y esclavizaba. Mi orgullo se evidenció de dos formas, dice Sandra en su testimonio. En primer lugar, negaba mi pecado y no toleraba el admitir que era imperfecta porque no quería que Dios me rechazara. En segundo lugar, dependía de mis propios esfuerzos para ser santa, aunque todo era en vano. Eso agravó mi sentimiento de rechazo de Dios hacia mí. Ese círculo vicioso de esfuerzo, fracaso, pecado y culpa me impidió experimentar el verdadero perdón, la libertad y el gozo en mi relación con Dios. ¿Qué cosa? ¿Cómo puede la mentira a veces engañarnos porque no conocemos la verdad de todas las cosas? En mi relación con los demás, buscaba su aprobación, haciendo todo lo posible por complacerlo. A todo accedía para agradar a los demás
Pocas veces meditaba en la voluntad de Dios para mis relaciones, pues para mí era vital tenerlos a todos contentos, de sentirme aceptada. Mis relaciones eran artificiales y yo evitaba a toda costa confrontar o decepcionar a alguien. Llevaba una máscara para ocultar mis verdaderos sentimientos hacia alguien. Llevaba y no quería molestar a los demás con mis problemas. Me sentía sola porque en realidad nadie me conocía y me volví amargada y resentida con las personas que me usaban, entre comillas. Era incapaz de aceptar mis limitaciones personales. Pensaba que cualquier error o defecto era un fracaso definitivo y la prueba de mi falta de valía. Todo el tiempo me fijaba metas demasiado altas para alcanzar, por lo tanto jamás podía cumplirlas. Exigía la absoluta perfección de mi parte y me criticaba sin contemplación cada vez que no lo lograba. Era infeliz. La presión que yo misma me impuse se tornó insoportable y me llevó a la depresión al llegar a los 30. Hace pocos meses descubrí que vivía en la esclavitud y que necesitaba ser libre de la tiranía de las mentiras que creí. Sin embargo, aún albergaba dudas en cuanto a clamar al Señor para pedirle ayuda, porque en lo profundo sentía que me rechazaría si confesaba mi debilidad y pecado. Posiblemente muchas mujeres se encuentren de ese modo, pasando como Sandra, que si admitía y confesaba su debilidad y pecado, entonces fracasaría. Mañana vamos a continuar ofreciéndole un poco de información sobre este tema y no se deje vencer de las mentiras del diablo. Créale a Dios y a su palabra y procure hacer la voluntad de Dios tal como está escrita en la Santa Biblia. Bueno, por hoy es todo lo que vamos a decir, pero recuerde que mañana tenemos más comentarios.
Algunas personas llegan a la iglesia, pero no son salvos. Some people come to church but are not saved. Pueden estar bautizados en agua y no son salvos. They may be baptized in water and they are not saved. Son pecadores remojados, They are wet sinners pero no salvos. but not saved. Porque la salvación no se produce por el bautismo del agua natural. Because salvation is not produced by baptism in natural waters. La salvación se produce cuando usted y yo llegamos a saber quién es Jesús. Salvation is produced when you and I come to know who Jesus is.